Muy buenos días a todos. Gracias por su interés en esta sesión, que es un tema realmente innovador del que se habla muy poco. Los hongos, sean los macroscópicos, sean los microscópicos, tienen muchísimas implicaciones en la salud. Y en este sentido, pues es muy grato saber que los hongos que se dan tanto en esta época, por eso también escogimos el tema en una época de lluvias, ¿no? Donde se dan tanto los hongos, pues hablar de estos efectos nutracéuticos que pueden tener para la salud es algo sumamente interesante y es parte de esa riqueza que tiene la herbolaria en ayudarnos a mejorar nuestra salud. Para ello invitamos a la doctora María Eugenia Meneses Álvarez, que es una persona que tiene un conocimiento vasto de las propiedades nutracéuticas en la salud de nosotros los seres humanos, de estas herramientas que realmente se encuentran en la naturaleza, pero que hay que tener mucho cuidado en consumir. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Paula, que la va a presentar. Muchas gracias. La doctora María Eugenia Meneses Álvarez es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en Nutrición y Metabolismo de la Universidad de Córdoba en España y un doctorado en Biomedicina de la Universidad de Córdoba en España. Es miembro de la American Society of Nutrition, ha publicado 22 artículos, 13 capítulos de libro y un libro, y es miembro nacional del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Actualmente es investigadora de CECITI en el Colegio de Postgraduados en Puebla. Sin más por el momento, le cedo la palabra, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes en esta sesión académica. Muchas gracias por la invitación. Yo les voy a presentar el tema efectos nutracéuticos de los hongos comestibles. Declaro no tener conflicto de intereses. Estos son los temas que iremos abordando a lo largo de la presentación. Y a manera de introducción, esta imagen que está en el Códice Vindobonensis pues representa el uso espiritual de los hongos desde la época prehispánica. Sobre todo era un elemento de conexión con los dioses. Sin embargo, vean en esta otra lámina, se representa en el Códice Florentino, que data desde 1577, ya especies de hongos comestibles. Los aztecas los denominaban a los hongos con el término nanácatl, vocablo que significa carne. Y parte de lo que se describe en este códice es lo siguiente. Hay otras setas que se llaman chimal nanácat, son anchas, redondas, a manera de plato. Todas estas setas son comestibles y han de ser muy cocidas para comerse. Entonces es muy interesante pues ver cómo es un alimento que se ha valorado desde épocas prehispánicas en nuestro país y pues ya de hecho se daban indicaciones o recomendaciones para cómo consumirlos. En México contamos con más de 250 especies de hongos comestibles. Esta es una imagen de una guía de hongos de Veracruz. Tienen el nombre científico y el nombre común, entre ellos los hongos de San Juanero, el hongo enchilado, morillas, entre muchos otros, así como pues la representación de hongos más conocidos como es el huitlacoche, el shiitake, las setas y los champiñones. En cuanto al valor nutricional de los hongos comestibles, contienen de un 51.3 a 59.2% de hidratos de carbono. Es un alimento alto en fibra, ya que contienen de 27.9 a 47.3 gramos por 100 gramos. Son reducidos en lípidos, contienen de 1.56 a 3.2% de lípidos, siendo su principal ácido graso el linoleico. Es un alimento alto en proteínas, contiene de 21.7 a 23.9%. Y los principales aminoácidos pues presentes en los hongos son la leucina, lisina, metionina y tirosina.
Son un alimento rico en vitaminas y minerales. Vemos el contenido de diferentes micronutrimentos y destacan la niacina, el magnesio, el fósforo, el zinc y el potasio, debido a que 56 gramos de hongos nos proporcionan más del 20% de esta vitamina y estos minerales de la ingesta diaria recomendada. En cuanto a los efectos nutracéuticos de los hongos comestibles, los principales compuestos bioactivos de los hongos son los polisacáridos, entre ellos los alfa y beta-glucanos, con una actividad biológica muy interesante. Estos polisacáridos, pues a diferencia de los betaglucanos de la avena, es el enlace. En los hongos es el enlace 1316. Otros compuestos bioactivos muy importantes son los glicopéptidos, proteoglicanos, glicoproteínas, triterpenos, ergosterol, proteínas inmunomoduladoras, polifenoles y otros compuestos. Todos ellos dándole a los hongos propiedades antihipercolesterolémicas, antipreglucémicas, antiinflamatorias, inmunomoduladora, antihipertensiva, anticancerígena y antioxidantes. Vamos a profundizar en algunos de estos compuestos. En el caso de los betaglucanos, el contenido varía dependiendo de la especie y dependiendo del substrato en el que crecieron los hongos, pero pues se ha descrito que puede oscilar entre 3.1% hasta un 46.5% el contenido de estos interesantes compuestos bioactivos. Se les han conferido actividad antihipercolesterolémica debido a que se unen a colesterol para facilitar la excreción. También un efecto prebiótico debido a que incrementan la abundancia de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, como son los lactobacillus, bifidobacterias. También se les han atribuido propiedades antimicrobianas y propiedades inmunomoduladoras. Sí, pues estos glucanos, al ser fuente de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, pues sabemos todas las actividades biológicas que tienen estos ácidos, como son incrementar la sensibilidad de la insulina, modificar el metabolismo de lípidos, entre muchas otras. Otro compuesto bioactivo muy interesante en los hongos es el ergosterol. El contenido de ergosterol varía desde un 0.446 miligramos por gramo hasta un 4.56 miligramos por gramo. Y pues se le han atribuido al ergosterol actividades antioxidantes, ya que reacciona con el peróxido de hidrógeno, inhibiendo así la peroxidación lipídica y reduciendo el nivel intracelular de especies reactivas de oxígeno. Por otra parte, también el ergosterol tiene una actividad antiinflamatoria, debido a que suprime la liberación de TNF-alfa, inducida por lipopolisacáridos, y la expresión de interleucinas inflamatorias. También se ha demostrado que tienen un efecto citotóxico en líneas celulares de cáncer, sin afectar células sanas, lo cual pues se le ha dado este efecto anticancerígeno. Y en un modelo in vivo se demostró que incluyendo 0.5% o 1.5% en la dieta de ergosterol proveniente de hongos, pues en este modelo se observó una disminución de lípidos en suero, así como disminución de colesterol en hígado, incremento de eliminación de colesterol vía heces y modificación de genes en hígado relacionados con el metabolismo de colesterol. Entre ellos, pues se ha demostrado que el ergosterol es un inhibidor de la HMGCR, esta enzima que actúa en la síntesis endógena de colesterol. Otro compuesto bioactivo presente en los hongos son los terpenoides. A los terpenoides también se les ha atribuido una actividad antineurodegenerativa, antiviral, antiinflamatoria, antimicrobiana, antitumoral. En esta especie de hongo comestible, que es el Ericium erinaceus, mejor conocido o con su nombre común melena de león, pues tiene un contenido de terpenoides llamados erinacina, la cual se ha demostrado que suprime la acumulación del péptido beta-amiloide, pues que es el componente principal de la placa. Entonces tiene un efecto preventivo del desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer.
Otros terpenoides presentes en esta especie de hongo medicinal que es Ganoderma lucidum son los 26 oxinoesteroles de ácidos ganodéricos, los cuales regulan negativamente la síntesis de colesterol al inhibir pues, la expresión de la enzima lanosterol 14-alfa desmetilasa, que pues participa en la síntesis de colesterol, lo que le confiere un efecto antihipercolesterolémico. Y bueno, ahora les voy a platicar o a mostrar resultados que hemos realizado en el grupo de investigación sobre las propiedades funcionales de los hongos comestibles. En este estudio incluimos especies como las setas, Huitlacoche y Ganoderma lucidum en un modelo de obesidad en ratas Wistar y el objetivo fue analizar el efecto en proteínas asociadas al estrés de retículo endoplásmico y proteínas inflamatorias en tejido adiposo. Pero previamente, pues, comentarles algunas generalidades de estas especies específicas. En el caso del huitlacoche, es muy interesante que es una especie endémica de México. También en el Códice Florentino se describe ya, pues, el huitlacoche, ya lo conocían, al cual le llamaba Huitlacochi. Y esta imagen es muy interesante porque aquí se describe el consumo de huitlacoche por grupos étnicos en México. Entonces, pues vemos los que están en morado, son los grupos étnicos que consumen el huitlacoche de allá de manera tradicional y los demás estados, pues en donde el consumo no es tan evidente. Vemos como ya grupos étnicos como mayas, totonacos, tzotzil, lacandones, mixtecos, ya consumían y consumen este alimento tan interesante mexicano. Algunos compuestos específicos del huitlacoche, que se han descrito con diferentes actividades, pues son los compuestos fenólicos, como es la epitecatequina, el ácido gálico, el ácido ferúlico, el ácido cafeico, flavonoides como la rutina, quercetina, catequina, carotenoides como es el betacaroteno, la luteína, fitoesteroles como es el ergosterol, y aminoácidos como es lisina, glicina, alanina, tirosina, ácido aspartico y ácidos grasos como es el ácido palmitoleico, oleico y linoleico. Es muy interesante cómo el huitlacoche varía en tipo de aminoácidos del maíz. Entonces la combinación del grano de maíz con el huitlacoche nos da un perfil completo de aminoácidos. Y en cuanto a las setas, pues las setas tienen propiedades antioxidantes debido a pues, los diferentes tipos de ácidos gálico, rutina, tocoferoles, ácido ascórbico y betacaroteno, los cuales pues tienen un efecto en reducir las especies reactivas de oxígeno y pues reducir también ayudan al daño del DNA y a disminuir la oxidación de lípidos y proteínas. También contienen betaglucanos, los cuales pues tienen un efecto antihipercolesterolémico, antihiperglucémico también, al inhibir la alfa-amilasa y la beta-glicosidasa e incrementar la expresión de GLUT4 y su translocación. Algo muy interesante de las setas es que tienen péptidos que son inhibidores del sistema renina-angiotensina, entonces actúan como antihipertensivos. Y su efecto antihipercolesterolémico es principalmente dado por su contenido de lovastatina, que es un inhibidor de la enzima HMGCR. De hecho, actúan igual que las estatinas. De hecho, las estatinas pues provienen del reino fungi. Y pues es una especie muy interesante por todas estas propiedades. Y Ganoderma lucidum es un hongo medicinal, el cual pues también tiene una alta cantidad de betaglucanos, terpenoides, ácidos ganodéricos, polifenoles, flavonoides y ácido ascórbico, entre muchos otros compuestos bioactivos que le han conferido diferentes propiedades, igual antiinflamatorias, también ayuda
prevenir enfermedades neurodegenerativas, antihipercolesterolémicas, entre muchas otras. Bueno, retomando este estudio en el que probamos estas 3 especies en un modelo de obesidad, pues fueron 6 grupos experimentales. El primer grupo fue una dieta control, el segundo grupo una dieta alta en grasa y sacarosa con 45% de calorías de la dieta provenía de grasa, más 0.25 de colesterol y 10% de sacarosa en el agua. El grupo 3 fue la misma dieta alta en grasa y sacarosa, más 0.03% de atorvastatina. El grupo 4, la misma dieta, alta en grasa y sacarosa, más 10% de la dieta de Pleurotus stratus, es decir, las setas. El grupo 5, la misma dieta alta en grasa y sacarosa, más 10% de Ustilagomaides, que es el huitlacoche. Y el último grupo, igual la dieta alta en grasa y sacarosa, más 10% del hongo medicinal Ganoderma lucidum. El estudio duró 6 meses y pues cuando analizamos el incremento de peso, el porcentaje de masa grasa y el porcentaje de masa libre de grasa, pues fue muy interesante observar cómo los grupos que consumieron estas 3 especies de hongos comestibles y medicinales, en el caso de Ganoderma, disminuyeron de manera significativa el incremento de peso. Aquí la barra roja es el grupo que consumió la dieta alta en grasa y sacarosa sin la inclusión de hongos. También observamos cómo se previno el incremento de masa grasa, es decir, la grasa corporal fue, en el caso de huitlacoche, este grupo tenía un porcentaje de grasa corporal muy parecida al grupo control y pues obviamente fue la menor en comparación con el grupo alimentado con la dieta alta en grasa y azúcar. Las setas y Ganoderma pues también tuvieron una diferencia significativa en cuanto al incremento de masa grasa. Y algo muy interesante es que conservaron la masa magra, es decir, no incrementaron en porcentaje de grasa corporal, pero se mantuvo la masa magra en comparación con el grupo que consumió la dieta alta en grasa y sacarosa sin la inclusión de hongos. Por otro lado, observamos que los grupos que consumieron estas 3 especies de hongos disminuyeron de manera significativa en comparación con el grupo alto en grasa y azúcar, los niveles de colesterol en suero, triglicéridos, LDL y glucosa no fue tan evidente como los lípidos. Sin embargo, la especie de Ganoderma, el grupo que consumió la especie de Ganoderma, sí disminuyó de manera significativa los niveles de glucosa en comparación con el grupo que consumió la dieta alta en grasa y azúcar. También medimos el tamaño de los adipocitos. Sí, aquí se observa por medio de histologías cómo las ratas que consumieron la dieta alta en grasa y azúcar tenían un mayor tamaño de adipocitos en tejido adiposo subcutáneo en comparación con la dieta control, pero vemos cómo los adipocitos de los grupos que consumieron las 3 especies de hongo fue mucho menor que el grupo de la dieta alta en grasa y azúcar. Entonces aquí observamos cómo la diferencia fue significativa, lo cual pues nos da una interpretación muy interesante. Sabemos que en la obesidad hay una disfunción del tejido adiposo, hay un incremento de las proteínas asociadas al estrés del retículo endoplásmico, las cuales pues puede derivar en una resistencia a la insulina y todas las anormalidades en vías metabólicas o alteraciones presentes en la obesidad. En este caso, al tener menor tamaño los adipocitos, pues vemos cómo está relacionado con lo que vamos a ver posteriormente en cuanto a la expresión de estas proteínas. Aquí observamos que cuando analizamos adiponectina en tejido adiposo, fue mayor en los grupos que consumieron las 3 especies de hongo, viendo que fue mucho más evidente en el grupo que consumió huitlacoche. Y cuando analizamos proteínas como VIP y XBP1 asociadas a estrés del retículo endoplásmico, fue la diferencia menor en los grupos que consumieron los hongos de manera significativa.
Y también cuando analizamos la expresión de proteínas como yanquinasa fosforilada, fue menor en los grupos que consumieron los hongos. TNF-alfa, también la diferencia fue significativamente menor, perdón. Y en este estudio también analizamos la microbiota. Estamos en análisis preliminares, pero lo que sí podemos adelantar es que hubo una diversidad significativamente mayor en los grupos que consumieron las 3 especies de hongo en comparación con el grupo que consumió la dieta alta en grasa. Ahora les voy a comentar resultados de otros estudios que hemos realizado con extractos del hongo medicinal Ganoderma lucidum. Son extractos hidroalcohólicos que se han desarrollado en el Centro de Biotecnología de Hongos Comestibles, Funcionales y Medicinales del Colegio de Posgrados Campus Puebla. Y en este diagrama podemos observar pues el resumen de cómo se realizan estos extractos. Se seleccionan los basidiocarpos o cuerpos fructíferos, se extraen los compuestos bioactivos, se hace una concentración en extractos hidroalcohólicos, se esterilizan, se caracterizan y pues al final estos extractos son los que hemos probado en diferentes tipos de modelos in vivo. Es importante mencionar que estos extractos son seguros. Realizamos un estudio de toxicidad a dosis repetidas. La mayor concentración que usamos en ratas Wistar fue de 5,000 miligramos por kilogramo de peso, que es la autorizada, y no observamos ningún efecto adverso y ningún daño a nivel hepático o renal. El uso de estos extractos lo hemos llevado en diferentes estudios. En este estudio usamos un modelo de hipercolesterolemia en ratones 57BL6 y en síntesis les dimos 0.5 y 1% de estos extractos de Ganoderma lucidum en la dieta y observamos cómo hubo una modificación en la expresión de genes en hígado relacionados con el metabolismo de colesterol. Vimos que redujo la expresión de genes lipogénicos como SRP1, FAS, ACC, como también HMGCR disminuyó, LDLR incrementó y los genes asociados a transporte reverso de colesterol disminuyeron. Sí, pero todo esto fue relacionado a que el contenido de colesterol en tejido hepático de los grupos que consumieron los extractos de Ganoderma fue menor al grupo que consumió solo una dieta alta en colesterol sin la inclusión de los extractos. En este estudio observamos que también los grupos que consumieron los extractos de Ganoderma disminuyeron colesterol, LDL y triglicéridos en suero. Y aquí retomamos el efecto prebiótico que tiene este hongo medicinal, ya que incrementó la abundancia de bacterias muy interesantes, entre ellas, pues lactobacillus. Vemos cómo incrementó aquí, solo estamos mostrando la abundancia de lactobacillus con los grupos que consumieron una dosis alta de estos extractos, en comparación con un grupo control, un grupo que consumió una dieta alta en colesterol y un grupo que consumió una dieta alta en colesterol más simvastatina. Entonces, pues podemos ver la importante actividad hipocolesterolémica y prebiótica de los extractos de este hongo medicinal. Este otro estudio lo realizamos en un modelo de ratones C57BL6, un modelo de obesidad. Y aquí también probamos los extractos provenientes del hongo medicinal Ganoderma lucidum. Es una cepa mexicana del estado de Morelos. En este caso fueron grupos al que se les dio una dieta alta en grasa y sacarosa y fructosa. Fueron 7 grupos experimentales. El primer grupo fue una dieta control, el segundo grupo una dieta alta en grasa y con fructosa y sacarosa en el agua. Y los demás grupos, igual el grupo 3 fue una dieta alta en grasa y sacarosa, más 1% del total de la dieta con el extracto 1 de Ganoderma lucidum.
El cuarto grupo igual fue la dieta alta en grasa y sacarosa, más 1% del extracto 2 de Ganoderma lucidum. El grupo 5 y 6 fueron 13 semanas, el estudio duró 17 semanas. Al grupo 5 y 6, 13 semanas se les dio la dieta alta en grasa y las últimas 4 semanas se les dieron los extractos de Ganoderma lucidum. Y el último grupo, pues se le dio igual 13 semanas la dieta alta en grasa y sacarosa, más las últimas 4 semanas se les dio metformina, ya que en este estudio se analizaron diferente expresión génica de diferentes rutas metabólicas. Yo les voy a presentar la expresión de enzimas antioxidantes. Aquí observamos cómo los hígados de los grupos que consumieron los extractos de Ganoderma lucidum tenían menos acumulación de lípidos en el hígado, tenían menos vacuolas lipídicas, que son se les dio el grupo, fue la dieta alta en grasa más el extracto 1 de Ganoderma lucidum, igual la dieta alta en grasa más el extracto 2 de Ganoderma lucidum, que es un efecto preventivo, ya que aquí el extracto se les dio desde el inicio del estudio. Y en estos grupos, el 5 y el 6, el extracto se les dio las últimas 4 semanas, pero también se observa como tienen menor acumulación de lípidos en el hígado, demostrado por estas histologías. En este estudio se analizaron las proteínas antioxidantes, como son la expresión de proteínas con actividad antioxidante, como es catalasa, SOT2 y NRF2, y observamos cómo en los grupos que consumieron los extractos de Ganoderma lucidum, que son estos 4, pues se incrementó de manera significativa la expresión de catalasa en comparación con el grupo que consumió la dieta alta en grasa y sacarosa sin la inclusión de los extractos. También incrementaron la expresión de SOT2 y de NRF2. Otro estudio muy interesante fue el que se realizó, que se acaba de publicar, en el que se caracterizaron clayudas a las que se le añadieron los extractos de Ganoderma lucidum. Aquí vemos la cantidad de polifenoles totales, actividad antioxidante por hora y cantidad de betaglucanos de una clayuda control, ¿sí? A diferencia o en comparación con una clayuda con la adición de del extracto 1 de Ganoderma lucidum y del extracto 2 de Ganoderma lucidum. Y vemos cómo incrementa de manera significativa, sobre todo actividad antioxidante por la técnica de ORAC y betaglucanos. Es importante comentar, cuando me refiero a extracto 1 y extracto 2, es porque el extracto 1, Ganoderma, creció en un substrato convencional, el extracto 2, Ganoderma, creció en un substrato más la adición de ácido acetilsalicílico, lo cual se ha comprobado que modifica los compuestos bioactivos. En este estudio fueron 6 grupos experimentales. El primer grupo consumió una dieta control, fue Tones 57BL6. El segundo grupo consumió una dieta alta en colesterol con 0.5% de colesterol. El grupo 3 consumió igual la dieta alta en colesterol, más el 60% de la dieta correspondía a clayudas, control, sin la adición de los extractos. El grupo 4 consumió igual una dieta alta en colesterol, más el 60% de la dieta provenía de clayudas con la adición del extracto 1 de Ganoderma lucidum. El grupo 5 igual fue una dieta alta en colesterol con la adición del extracto 2 de Ganoderma lucidum. Consumió el 60% de la dieta era de esta clayuda. Y el grupo 6 fue una dieta alta en colesterol con clayudas control más el medicamento atorvastatina. Es importante comentar que en este caso la adición de los extractos de Ganoderma fue la siguiente. Fueron 5 mililitros de cada extracto con una concentración de 25 miligramos sobre mililitro. Entonces, aquí queríamos ver qué efecto tenían a nivel tanto expresión de genes antioxidantes como lípidos en suero. ¿Por qué les dimos el 60% de la dieta a los grupos que consumían la clayuda o los diferentes tipos de clayuda? Por lo siguiente, previamente el grupo de investigación hizo
un estudio en comunidades rurales de Oaxaca, en donde analizamos consumo de alimentos, frecuencia de consumo de alimentos, recordatorios de 24 horas, y pudimos deducir que en estas comunidades el 60% del aporte calórico proviene de las clayudas. Son comunidades con un alto consumo de clayudas. Entonces, al generar estas clayudas con la adición de los extractos de este hongo medicinal, pues nuestro objetivo era ver qué propiedades tenían en este modelo in vivo. Y bueno, lo que observamos fue muy interesante. A nivel suero, vimos que los ratones que habían consumido las clayudas con la adición de ambos extractos de Ganoderma lucidum tuvieron menor cantidad de colesterol en suero, principalmente las que eran adicionadas con el extracto 2 de Ganoderma. Tuvieron menor cantidad de triglicéridos. LDL también disminuyó de manera significativa y glucosa disminuyó igual. En el grupo que consumió las clayudas con el extracto 2 de Ganoderma, la diferencia fue significativa en cuanto a niveles de glucosa. Este otro estudio nos muestra, igual fue el mismo modelo de ratones 57BL6, pero acá analizamos la expresión de genes antioxidantes como son SOD1, SOD2, catalasa y XBP1, GPX1. Y aquí observamos cómo los grupos que consumieron las clayudas adicionadas con el extracto 1 y 2 de Ganoderma lucidum incrementaron la expresión de SOD1, incrementaron la expresión de SOD2, también de catalasa y de GPX1. Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo el consumo de estas clayudas con la adición de este hongo medicinal, pues previene el estrés oxidativo al incrementar estas enzimas antioxidantes en hígado. Otro estudio que realizamos fue ver cómo la incorporación de harina del hongo comestible Pleurotus agaves, que es mejor conocido como el hongo de maguey, a las tortillas de maíz azul, podían modificar los compuestos bioactivos. Y fue muy interesante ver cómo efectivamente los flavonoides, antocianinas y betaglucanos incrementaron en las tortillas de maíz azul que fueron adicionadas con harina al 9% del hongo de maguey. Aquí pues hubo un comparativo tanto en nixtamalización tradicional con nixtamalización ecológica, con diferente porcentaje de adición de harina del hongo de maguey. Y bueno, se observó como en la nixtamalización ecológica, con el 9% de adición de harina del hongo de maguey, incrementó estos compuestos bioactivos en las tortillas de maíz azul. Esto es importante porque si ya sabemos las propiedades de los hongos, la cantidad de compuestos bioactivos y adicionarlas a un producto de alto consumo en México, como son las clayudas o las tortillas, pues podemos tener un efecto muy interesante a nivel aporte de compuestos bioactivos y prevención de ciertas enfermedades, obviamente incluyéndolas en una dieta saludable. Ya les platiqué de los estudios que hemos realizado en modelos in vivo. Ahora, estudios ya aplicados en población. Este es un estudio que realizamos en una comunidad rural del estado de Puebla, en el que fueron 2 grupos de voluntarios. Al primer grupo se les dio un plan de alimentación saludable con alimentos regionales. El estudio duró 3 meses. Al segundo grupo se le dio un plan de alimentación saludable con alimentos regionales, más la inclusión de 1 kilo de setas a la semana, es decir, 4 raciones de 250 gramos, incluidas en platillos. Aquí, pues, varios nutriólogos y el grupo de investigación participamos. Se les daban recetas a los participantes, cómo incluir los hongos, cómo prepararlos. Se les llevó a cabo toda su historia clínica, su consulta nutricional, un seguimiento adecuado. Y al final del estudio, a los 3 meses,
observamos cómo los voluntarios que habían consumido el plan de alimentación con con alimentos regionales, habían disminuido las mujeres triglicéridos, estos solo son los parámetros que disminuyeron de manera significativa, y en los hombres la glucosa. Y cómo a los voluntarios que consumieron el plan de alimentación saludable con alimentos regionales, pero más la inclusión de Pleurotus, o striatus, que son las setas, pues observó cómo los parámetros que disminuyeron fueron mayores. En mujeres disminuyó de manera significativa la glucosa, triglicéridos, colesterol y grasa visceral, y en los hombres la glucosa y los triglicéridos. Y bueno, ya como recomendaciones, después de comentar todos estos estudios que hemos realizado en cuanto a los efectos del consumo de hongos comestibles y medicinales en la salud y en diferentes indicadores, pues como recomendaciones, algo muy importante, ya sea como profesionales de la salud que vamos a recomendar el consumo de hongos a nuestros pacientes y a la población en general, algo muy importante es recomendar el consumo de hongos comestibles cultivados, ¿sí? Porque no hay una regla que nos pueda permitir identificar un hongo comestible de uno tóxico. Hay mitos que se han mencionado o que la gente piensa de que si un hongo es muy colorido, es tóxico, es una mentira, porque hay hongos tóxicos que son blancos y que se parecen mucho a los champiñones, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante recalcar que solo un micólogo taxónomo experto puede realizar identificaciones precisas y confiables para asegurar que un hongo silvestre es comestible. Hay comunidades con cultura de consumo de hongos silvestres en donde existe el conocimiento tradicional de especies identificadas como comestibles, pero igual, solo un recolector tradicional con conocimiento tradicional de muchos años puede saber que si un hongo es comestible o es tóxico. Si hay duda de que un hongo es comestible, por favor no consumirlo, recomendarlo no consumirlo, porque hay especies de hongos silvestres que pueden ser tóxicos y mortales. Entonces aquí, como una recomendación muy importante, recomendar el consumo de hongos comestibles cultivados principalmente. Y si estamos hablando de comunidades, pues ya con un conocimiento tradicional verificado de qué especies sí son comestibles. Otras recomendaciones, pues, es promover el consumo de 2 a 4 raciones de 250 gramos de hongo fresco a la semana, ya que esta cantidad puede tener un efecto en diferentes parámetros, como es el peso, porcentaje de grasa corporal, niveles de colesterol, niveles de triglicéridos, LDL, glucosa y presión arterial. También se recomienda tener una variedad en el consumo de hongos comestibles cultivados, es decir, ir variando y rotando las especies, ¿sí? El consumo de huitlacoche, setas, champiñones, shiitake, portobelo, melena de león, mencionando las más conocidas o a las que podemos tener mayor acceso, ya que, como pudimos ver, hay especies que tienen mayor cantidad de ciertos compuestos bioactivos. Entonces, al integrar esta variedad, nos asegura, pues, el aporte de diferentes compuestos bioactivos con actividades biológicas muy importantes. También se recomienda cocinar los hongos, ¿sí? En preparaciones que no impliquen demasiado tiempo a altas temperaturas. Se ha demostrado que una cocción de este alimento pues incrementa el contenido de betaglucanos, pero a altas temperaturas puede perder pues de manera considerable los compuestos antioxidantes. Así que pueden ser asados, sofritos, en sopas, pero no dejarlos hirviendo mucho tiempo ni a muy altas temperaturas. ¿Sí? Es la recomendación en cuanto al consumo. Como conclusión, los hongos comestibles pertenecen al reino fungi, por lo tanto tienen propiedades y compuestos bioactivos únicos en comparación con los alimentos del reino vegetal o animal. La inclusión de los hongos comestibles de 2 a 3 veces a la semana en un plan de alimentación saludable puede contribuir a la prevención de enfermedades importantes como es la hipercolesterolemia, síndrome metabólico, diabetes, obesidad, entre muchas otras. Recomendar, repito, el consumo de hongos comestibles cultivados y pues la evidencia científica es cada vez mayor sobre las propiedades y beneficios del consumo de hongos comestibles.
Son algunos ejemplos de en qué platillos podemos incluir a los hongos. Este es un pozole de setas, tostadas de champiñones con aguacate y tortilla de maíz azul, omelets con hongos, con pimiento. Aquí algo muy interesante es que los hongos mexicanos, al incluirlos en una dieta saludable con alimentos mexicanos, que también se ha probado su aporte de compuestos bioactivos y propiedades funcionales, pues se va a potenciar, ¿no? El efecto de la dieta tradicional mexicana. Aquí podemos ver, por ejemplo, hongos con aguacate y maíz azul. Entonces, pues incluir en los planes de alimentación de tanto nuestros pacientes como recomendaciones a la sociedad en general, la inclusión de alimentos mexicanos, entre ellos los hongos comestibles. Pues les agradezco. Termino no sin antes agradecer al Centro de Biotecnología de Hongos Comestibles Funcionales y Medicinales del Colegio de Posgrados Campus Puebla, al grupo de investigación de este centro, el doctor Daniel Martínez Carrera y todos los integrantes del grupo, así como la colaboración académica con el Departamento de Fisiología de la Nutrición del Instituto. Mi agradecimiento profundo al doctor Armando Tobar, la doctora Nimbe Torres y a todo el grupo de Fisiología de la Nutrición, en especial a la doctora Mónica Sánchez Tapia por esta colaboración académica que hemos tenido pues por ya algún tiempo. Muchas gracias. Y les dejo aquí mis correos también para pues cualquier cosa, estar al pendiente y quedo al pendiente de preguntas y dudas. Gracias. Maru, muy interesante conferencia en realidad y completa y sobre todo un tema pues muy innovador, donde mucha gente está comprando pues hongos y otros remedios naturales que al final pues en eso se ha basado la herbolaria y la medicina milenaria por tantos años, ¿no? Entonces es como un honor contar con gente como tú que justamente está probando estas propiedades porque pues sí tienen mucho alcance los hongos. Hay que recordar, ¿no? Que el penicillium, pues de dónde se sacó la penicilina, ¿no? Entonces, ese ejemplo es suficiente como para decir que los hongos pues nos han simplificado, facilitado, ayudado mucho en la vida. Te quería yo hacer algunas preguntas. Una parte es sobre el cultivo de los hongos. ¿Qué tan difícil crees que es cultivar los hongos? Porque, bueno, la idea es que en las comunidades estos hongos, hay gente que se dedica a cultivarlos, ¿no? Pero ¿cómo deben ser estas condiciones? Y que podrían llegar a ser, no sé si estas condiciones en donde uno los use, los cultive, que si podrían hacer variar los compuestos bioactivos que tú estudias. Claro, mira, el cultivo de los hongos sí requiere condiciones específicas de temperatura, de humedad, temperatura de 18 a 28 grados, humedad aproximadamente de 70 a 90% de humedad. Y algo muy interesante es que precisamente es llevar este conocimiento y consumo de los hongos a comunidades y se ha hecho justo en el proyecto que les platiqué de una comunidad rural del estado de Puebla. Ya el grupo de investigación se encargó de ir a la comunidad con un grupo de mujeres, que es muy interesante porque también contribuía a su seguridad, a la economía del hogar, pues se les mostró cómo podían sembrar y cultivar hongos en su casa. Entonces bastaba con que tuvieran dentro de sus solares, que pues tenían patios, un cuartito que tal vez ya usaban como bodega. Entonces el grupo les enseñaba cómo adecuar esas condiciones a la de poder ellas sembrar y cultivar los hongos. Se les llevaban pues las bolsas con la semilla, un curso específico y a la fecha pues es un caso exitoso en el que estas personas siembran, cosechan sus hongos tanto para consumo como para venta. Sí los hongos tienen sus condiciones de riego, de estarlos cuidando, las condiciones de temperatura, etcétera, de mucha limpieza, eso es muy importante. Y sí, por supuesto que cambian, tanto la parte nutricional como de compuestos bioactivos cambian dependiendo del substrato
¿sí? Y cada especie requiere pues de determinado tipo de substrato. Algo que comenté también en la presentación es que los extractos de Ganoderma lucidum que hemos utilizado en estos modelos in vivo, pues han crecido en condiciones controladas aquí en el Centro de Biotecnología de Hongos Comestibles Funcionales y Medicinales del Colegio de Posgraduados. Hay toda hay muchos años de estudio en el que se han identificado las mejores condiciones y se han estandarizado para el crecimiento de este hongo y se han probado diferentes substratos. Por ejemplo, cuando hablo del extracto Ganoderma 2, porque hablo de dos extractos, uno se siembra el hongo medicinal Ganoderma en un substrato convencional y el segundo se siembra en un substrato con la adición de ácido acetilsalicílico. Y hemos comprobado que el segundo extracto tiene mucho mayor compuestos bioactivos, incrementa considerablemente su cantidad de betaglucanos, de compuestos antioxidantes. Entonces, lo mismo para los demás hongos, ¿no? Para los hongos comestibles, hay toda una línea de estudio en cuanto a biotecnología, de cambiar o adicionar substratos con cierto tipo de nutrientes o de compuestos, y eso hace que cuando crece el hongo, su composición sea diferente, ¿sí? Se pueda incrementar. Entonces, bueno, pues no es tan difícil el cultivar hongos, el poder llevar la tecnología a comunidades. Sí se requiere de mucho cuidado, obviamente que se cumplan con estas condiciones de riego, de humedad, temperatura, pero sí es una línea muy interesante que se pueda llevar esta tecnología a la gente, a comunidades y que ellos puedan tener este acceso todo el año, porque es, como bien lo comenté en la charla, siempre recomendamos los hongos cultivados que son identificados molecularmente, que ya es seguro que son comestibles, y que mejor que la gente tenga acceso a estos alimentos todo el año y no solo de temporada, ¿no? Como en el caso de hongos silvestres. Sí, no, desde luego, o sea, en algunas habitaciones o aunque sea almacenes, ¿no? Lo que usaban para almacenar y eso, pero que tengan más o menos las mismas condiciones, ¿no? Exacto. Eso es muy importante. ¿Y qué parámetros de calidad son los que tú requieres? El hongo molido, liofilizado, en estado natural, ¿cómo es que te gusta administrarlo para los efectos farmacológicos? Ujú. Si ves Eh, alguna diferencia. sí, muy bien. En el caso de Ganoderma lucidum, que es un hongo medicinal y como tal su consistencia es dura, no es comestible que se pueda cocinar, ahí pues hay todo un desarrollo biotecnológico de los extractos. Son los extractos que hemos utilizado en estos estudios, son hidroalcohólicos, igual con muchos años de estudio que ha realizado el grupo. Y los extractos se condensan y se concentran todos los compuestos bioactivos. Entonces, en el caso de Ganoderma, hemos hecho estos estudios con los extractos, que es una forma pues que aseguramos que está la concentración de los compuestos bioactivos tan interesantes de Ganoderma. En el caso de Huitlacoche y de setas, que son otras dos especies que les platiqué en este estudio que realizamos en un modelo de obesidad, los hongos fueron deshidratados porque estamos apostando por también recomendar a la población el consumo de hongos frescos. Entonces, aquí en los modelos in vivo, los deshidratamos y los incluíamos en la dieta, ¿no? Ya deshidratados, que por cierto pues, les gustaban mucho, ¿no? La palatabilidad fue buena. Como recomendación, hongo fresco, como inclusión en una dieta saludable para ver los efectos, como bien lo comenté, 2 veces a la semana por lo menos, una ración de 250 gramos. Pero en cuanto a producto biotecnológico, pues sí recomiendo el uso de extractos, ya para un tema más farmacológico. Muchas gracias. Y otra pregunta, em, ¿tú recomendarías los hongos a qué tipo de pacientes? Evidentemente, según, o sea, si tú comentabas, ¿no? Este paciente sirve para dislipidemias, para el colesterol, el LDL, etcétera, o para disminuir las cifras de glucemia, etcétera. Salta a la vista, ¿no? Que es para esos pacientes, pero ¿crees que todos los pacientes serían susceptibles de tomar esto? ¿Interfiere con sus medicamentos, con su enfermedad? Y sobre todo también, ¿cómo te integras con el médico también?
Claro, eso es muy interesante. En pacientes, como bien lo comenta, con dislipidemia, pacientes con diabetes, hemos visto un efecto muy interesante tanto del consumo de hongo fresco como de estos extractos del hongo medicinal Ganoderma lucidum. Este, para ciertas patologías más delicadas, ¿no? Alguna enfermedad renal, alguna enfermedad hepática. Obviamente, en el caso de extractos, pues irnos con cautela, siempre con la supervisión del médico. Hemos hecho estudios en pacientes con diabetes en el que les hemos recomendado el consumo del extracto de Ganoderma y siempre vamos de la mano con el médico, porque como sí disminuye los niveles de glucosa, y si son pacientes medicados, por ejemplo, con metformina, pues tenemos que ir de mano de seguimiento del médico, que si va disminuyendo, debería de haber un ajuste a su medicamento. Así que yo hasta el momento hemos trabajado siempre en conjunto. Considero que siempre el nutriólogo médico, más todos los demás profesionales de la salud, que hacemos un equipo interdisciplinario, es muy importante. Y considero que hay esta apertura. Los médicos ya entienden perfectamente el tema nutricional y de cómo los alimentos pueden ser medicamento en una patología. Y somos un gran equipo, médicos nutriólogos. También, pues, tengo alumnos médicos que están muy interesados en la parte de uso de hongos en algunos estudios y siempre este seguimiento médico que es muy importante, ¿no? Siempre somos un equipo y tenemos que ir de la mano y hay apertura en ambos. Así que es como un ejemplo estos pacientes con diabetes, que si hay algún ajuste de medicamento es obviamente el médico y considero que trabajamos muy bien. Y pues sí, evidentemente el hongo fresco lo recomendamos en todos los pacientes, como cualquier alimento natural con propiedades. Ya en cuanto a extractos, que son compuestos concentrados, siempre tenemos cuidado en si son patologías un poquito más serias o que consumen diversos medicamentos, lo tenemos que ver muy de la mano con su médico, hacer un seguimiento adecuado. Claro. Y bueno, esto es como en esta fase, ¿no? De probar los efectos y todo. Y bueno, la tirada es con la comercialización de estos productos. Entonces, pues sí, tendríamos que tratar de que entonces la población que los utilice, que siempre no se crean que esto sustituye al médico, como con ningún medicamento, pero pues por el hecho de ser algún hongo, pues no significa que lo pueden tomar en forma libre, sino, a ver, disminuye tanto la glucemia que hace falta luego modificar los medicamentos. Eso es Claro, de importante. hecho, en el caso del extracto de Ganoderma, pues hemos determinado una dosis, que es la que recomendamos, con una serie de estudios previos. Ya como también lo comenté en la presentación, hicimos el estudio en modelo in vivo de seguridad de estos extractos. Vimos que no hay ningún efecto adverso ni alteraciones de parámetros que indiquen daño renal o hepático. Sabemos que son extractos seguros. Y esa aplicación a humanos, pues es mínima. La dosis que recomendamos en humanos es mínima de los extractos aquí estandarizados que se producen en el centro. Pero efectivamente, cualquier producto a base de hongos, ahí sí doy la recomendación que sea, pues, con toda la base científica, con todos los estudios de toxicidad adecuados y bajo una supervisión. Ok. Ay, sí. Maru, pues muchísimas gracias. Muy, muy interesante tu conferencia. Y bueno, pues adelante con todos los demás estudios. Pues no sé si puedes comentar si hay pacientes que quieren entrar a tus protocolos, de qué forma te pueden contactar. Sí, claro, dejé en la presentación, en la última diapositiva, mis correos electrónicos y con muchísimo gusto ahí los podemos, cualquier comentario o que quieran participar, pues con mucho gusto, porque sí, evidentemente estamos continuamente trabajando en seguir generando evidencia, que ya, pues, ya tenemos la evidencia segura, pero pues hacia diferentes líneas, ¿no? Y diferente tipo de patología y ver el efecto positivo de los hongos en la salud. Muchísimas gracias, Maru. Entonces, bueno, Paula te va a leer tu constancia de agradecimiento de participación. Y bueno, pues ya estaríamos pendientes de todas tus demás publicaciones. Muchísimas gracias Muy amable, les agradezco mucho la invitación. a ti. Saludos.
Las sesiones académicas de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán otorga la presente constancia a la doctora María Eugenia Meneses Álvarez por su brillante participación con el tema efectos nutracéuticos de los hongos comestibles. Muchas gracias, doctora. Esta constancia se la haremos llegar por correo electrónico. Muchas gracias. Muy También amable. queremos agradecer al equipo de producción y le recordamos de la siguiente sesión, alimentación en el paciente con microinfusora de insulina, impartida por la licenciada en nutrición Mariana Galindo Guzmán, el martes 2 de septiembre. Y le recordamos que esta y todas las sesiones anteriores ya están disponibles en YouTube. Muchas gracias.